En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, bienvenidos a En Forma, a nuestra cita semanal de todos los fines de semana y del momento que os guste y os apetezca más si nos seguís por los podcasts en YouTube, iVoox, etcétera. Y hoy, pues, otro de nuestros programas con el que intentamos, pues, agradaros y que paséis un buen rato a nuestro lado. Empezamos con Fernando Alonso Barahona, que hoy va a rendir un pequeño homenaje a un gran autor, a un gran dramaturgo, Alfonso Paso, bastante olvidado y ninguneado. Vamos a hablar de él y a rendirle ese pequeño homenaje y ese recuerdo. Luego nos vamos a ir a tomar el aire y a disfrutar de los árboles y las plantas, nada más y nada menos que al Jardín Botánico, ¿verdad, Ramón? Sí. Ramón es Morales Valverde, es biólogo, eres, ¿no? Es biólogo y un gran conocedor de esa joya que tenemos en Madrid. Bueno, yo creo que la gente conoce el Jardín Botánico. Bueno, yo creo que sí, bastante. El Jardín Botánico del Prado, porque es una institución muy antigua, sí, y además está muy céntrica. Bueno, vamos a ver si despertamos las ganas de hacer una visita por allí. Y terminamos pues con Paco Vela, que hoy nos vamos... Hoy nos vamos al año 1780, a un 9 de agosto en el que nuestra flota, con ayuda francesa, capturó el mayor convoy británico de su historia. Bueno. Y lo haremos embarcados en el Santísima Trinidad. Que vimos allá en el Museo Naval. Que vimos su maqueta en el Museo Naval y es impresionante. Sí, desde luego el Museo Naval también, mira, queda en línea con el Botánico, o sea que se puede ir al Museo Naval y luego bajar allá al Botánico a descansar. Pues sí. Yo creo, ¿verdad? Que es un plan perfecto. Y ahí está David, nuestro técnico, en los mandos, al que le mandamos un abrazo. Y ya sin más, comenzamos. Bueno, y ahí tenemos a Fernando Alonso Barahona. Hola, Fernando, ¿qué tal? Hola, muy bien, encantado de estar de nuevo. Otro día aquí, ¿no? Sí, Fernando, sí. ¿te has ido o no? Perfecto, ¿Estás ahí? perfecto. Que encantados de Estoy aquí, tenerte. escucho perfectamente. Que encantados de tenerte aquí otro día. Sí, siempre encanta volver a un programa cultural y tan interesante como el vuestro, En Forma. Pues para nosotros es un placer. Bueno, sigues ahí con pedazos de tiempo, ¿no? Ahí comenzando. Pero hoy vamos a rendir un homenaje pues a un gran autor teatral, bueno, teatral y mucho más, que fue Alfonso Paso. Sí, efectivamente, Alfonso Paso. Además podremos repetir porque su centenario. Nació en septiembre de 1926 y es un autor prolífico, uno de los más grandes de la dramaturgia española. Lo emparentaría con Lope de Vega por su gran calidad y por extraordinario número de obras estrenadas. Y decías antes que estaba ninguneado, un poco olvidado. En realidad yo matizaría que por los medios oficiales institucionales. A ellos me refería. Mucha gente, claro, mucha gente normal que le recuerda, mucho público, que además, como nos recuerda siempre su hija Almudena Pasco, que me hizo el honor de escribir el prólogo de biografía para el mundo, que en el fondo y en la forma tiene un 3 para 1 y es un recuerdo y un homenaje a una de las obras señeras de Paso, 2 sin 3. Pues Almudena Paso está llevando el nombre y la obra de su padre por todo el mundo y siempre recuerda en todos sus actos cómo se sigue estrenando, no solamente en España, sino en numerosos países, por gente joven, adaptaciones, es decir, que continúa
con esa viveza que tienen sus mejores obras, aquellas que el público recuerda y que yo creo que forman parte de la herencia más bonita del teatro español. Además, hay que decir que Alfonso Paso fue un autor muy prolífico. Él llegó a tener 7 obras en cartel en Madrid, en los teatros de Madrid, en aquellos tiempos en los que había muchos teatros y todos con obras funcionando, pues 2 sesiones, ¿no? Tarde y noche y sin entradas. Había que sacar las entradas con mucho tiempo. Y él llegó a tener 7, si me confundo. Sí, a la vez. 7 obras en 1968, pues que eso es un récord inigualado, 7 obras a la vez en Madrid. De hecho, pues hay un chiste, una viñeta que entonces sacó Antonio Mingote, señalando que un matrimonio, pues le decía el hombre a su mujer, esta tarde, ¿qué hacemos? ¿Vamos al cine o a Alfonso Paso? Diciendo que esa era la maravillosa alternativa. Alfonso Paso, además, es un autor que cuando empieza es innovador, lo fue siempre, pero realmente sus comienzos en el teatro es con un grupo de arte que se llamaba Arte Nuevo. Paso fue compañero de estudios de Alfonso Sastre, otro autor, en este caso polémico, muy alejado después de sus ideas casi en las antípodas, pero que conserva esa relación, esa amistad. Y Alfonso Sastre, por ejemplo, en este grupo vanguardista Arte Nuevo, recuerda que cuando nace como un grupo de 4 amigos en una cafetería de Madrid, pretenden hacer un teatro distinto que destruya, por así decir, el teatro español existente. Eran José Gordon, Alfonso Paso, Alfonso Sastre y Carlos José Costas, a quien se une un gran actor de teatro y de cine, José Franco, al que le hemos visto en muchísimas películas, en muchísimas obras de teatro. Este nuevo teatro, decía Sastre, tendría que surgir de la destrucción del teatro comercial. Y así escribe en un manifiesto de un teatro de vanguardia, con unos versos que no me resisto a repetir. Venimos al asalto de los carcomidos camerinos, para fumar en ellos los cigarrillos nuevos. No somos los gusanos de entre bastidores etiquetados ya en las gacetillas. Somos la gente nueva y misteriosa, cuya inédita angustia exige un escenario, una luz, un suspiro. Alfonso Paso, con esta obra de Los Pobrecitos, que en el año 57-58, que tiene un gran éxito, que es la que empieza su lanzamiento, y después pues comienza a sentir ese vértigo de la escritura, ese escribir obras de teatro continuamente y muchas de gran calidad. Él reconoce en una de sus entrevistas que no se puede criticar a los autores prolíficos. Además, yo modestamente, pues también si tuviera mucho más tiempo sería un autor prolífico. Yo sería incapaz de estar haciendo 3 años la misma obra. Pues Lope de Vega, Galdós escribieron muchísimo. Entonces Paso dice, bien, reconozco que mis 180, 200 obras, pues probablemente no todas van a estar en el mismo nivel, pero hay un buen puñado. Vamos a contar mentiras, que todo el mundo recuerda, Nerón Paso, 2 sin 3, la que hemos señalado, que sí que pertenecen a esa memoria colectiva del teatro. Entonces, al final, ¿qué es lo que queda en un autor? El que solamente hace 2 o 3 obras, que a lo mejor las 3 son obras maestras y es un 100%, pero son solamente 3, o aquel que nos deleita con 15, con 20 que quedan para la posteridad. La Corbata, estrenada en 1963, es otra de sus obras maestras, que además ha sido recientemente reeditada, que son obras, por un lado, comerciales, pero por otro lado, llenas de vida, que son retratos sociales, retratos de la gente que vivía en aquel momento y son retratos universales, porque aunque estén llenas de vez en cuando de escenas que hacen referencia a temas de la época, a cantantes, a personas de moda en aquel momento, pero sin embargo el fondo, como en 2 sin 3 o en Nerón Paso o en Vamos a contar mentiras, pues son realmente universales, son realmente permanentes. Por eso continúa vigente, porque si no se hubiera perdido. Y son tantas obras, Cena de matrimonios, Usted puede ser un asesino, otra obra mítica, y además algunas se llevaron al cine, Usted puede ser un asesino o Vamos a contar mentiras, pues con grandes actores como Alberto Closas, José López Vázquez, se llevaron al cine también con gran éxito. Es teatro en estado puro el que crea Alfonso Paso con sus montajes. Enseñaron sin vergüenza, fue otro de sus grandes éxitos, sí, que lo representó José Rubio, pero años y años, por toda España. Sí, efectivamente, esa tiene además un récord de permanencia que solamente ha sido superado o no llegó a alcanzar el de La ratonera de Agatha Christie, que es el que tiene el récord de más de 20 años. Pues enseñaron Sinvergüenza, que también se llevó al cine con Carmen Sevilla y José Rubio en la versión cinematográfica. De ahí, desde el principio, Los Pobrecitos, hasta una de sus últimas obras, La zorra y el escorpión, que él estaba orgulloso de esa carpintería teatral que es capaz de hacer. Además, es un autor, es una persona que fue generosa, polifacética, escribía artículos
de teatro, artículos que luego han sido artículos de cine, de pensamiento, de cualquier tema de actualidad que han sido recogidos por su hija en una obra, Los Pasos Perdidos, la que se está ahora pues presentando en numerosos lugares de España y de América. Fue un autor generoso al cual la gente, varios actores, en ocasiones iban a pedirle por favor una obra porque si no se hundía la compañía, se arruinaban. Y él en 2 o 3 días, en 48 horas, en 72 horas era capaz de escribir esa obra de teatro. Después algunos no se lo han agradecido, la han olvidado, cuando dependía su éxito porque su obra y su nombre era como un teatro, como las películas de Hitchcock o de Cecil B. DeMille, que estaban por encima de los actores, pues es de los pocos autores que la gente iba a verla porque ponía Alfonso Paso, con independencia de que el actor habitualmente fuera muy conocido. Yo creo que esa faceta personal, también de actor, no solo intervino de actor en algunas películas, como Lola Espejo Oscuro, sino que además se atrevió con ese empeño personal, Nerón Paso, una obra de teatro además muy curiosa porque era muy revolucionaria, con un tratamiento distinto de la personalidad de Nerón, que él trata de reivindicar con muchísimos estudios que él estudiaba y que hizo en la historiografía romana, señalando cómo Nerón era un personaje complejo y que lo que nos ha llegado a nuestro tiempo es su caricatura. Pues en Nerón Paso, que era una superproducción teatral, realmente él hacía el papel de Nerón y realmente lo bordaba. Esta obra, que era una de sus favoritas, pues no triunfó tanto en taquilla, era una obra que era mucho más compleja, una obra distinta a las demás, muy cara, y esa se quedó ahí un poco a medio camino, pero es una obra sensacional que se puede recomendar. Y ese 2 sin 3, que me inspiró a mí parcialmente Locura para el Mundo, pues también es una obra a reivindicar, que en su momento fue protagonizada por Vicky Lagos, Manuela Rodríguez y el gran Ismael Merlo, y que es un ensayo sobre una pareja que no tiene hijos y que se ve envuelta porque se aburren y no deja nada más que de hablar, recordar el pasado, pues empieza a ver, hay una trama de engaño, de infidelidad, trama criminal absolutamente extraordinaria. Realmente es un espectáculo teatral ver los diálogos de Alfonso Paso, que además muchas de sus obras se pueden encontrar en YouTube, en las versiones de Estudio 1, que es ese programa mítico que yo recomiendo a todos los espectadores, a todos los oyentes, y ahí podemos descubrir unas cuantas de ellas, no solamente las más conocidas, sino otras muy curiosas, como una tal Dulcinea, donde vemos al grandísimo José María Rodero, uno de los personajes protagonistas. Con él, representaron sus obras los actores más grandes del momento, y que había además muchos actores en España muy buenos en aquella época. Entonces, nombrado Rodero, pero bueno, vamos a contar mentiras, yo creo que hay 2 versiones subidas a YouTube de Estudio 1, si no sí, hay 2 versiones equivoco. porque se ha representado muchas veces, aparte de la película, pero hay muchísimas versiones. Vamos, en YouTube, en Estudio 1, la original, la de los años 60, luego está en los años 70, y también en YouTube se pueden encontrar algunas adaptaciones contemporáneas que se han grabado directamente del teatro, porque es una de las obras más famosas. Los Palomos es otra de las más famosas, con López Vázquez, que dirigió Fernando Fernán Gómez en el cine. Es decir, todas estas, después de su éxito en el teatro, por ejemplo, Los Palomos se estrena en enero de 64 en el Teatro de la Comedia, con López Vázquez y Carcita Morales, con Carmen Carbonell, Gemma Cuervo, José María Prada, pues después se lleva al cine, dirigida nada menos que por Fernando Fernán Gómez. También dirigió películas, No somos ni Romeo ni Julieta, Vamos por la parejita, que eran películas del estilo originales, porque por un lado era una comedia disparatada, algo similar a lo que hacía Mariano Ozores, pero con un estilo un tanto surrealista, con notas absurdas, donde se veía esa personalidad de carpintería teatral. Seguramente el cine no era el mejor escenario para las obras de Alfonso Paso, pero realmente lo que demuestra es cómo intentaba aspirar a hacer cosas diferentes y a escribir, a actuar, incluso llegó a cantar en algún momento y a grabar algunas canciones. Era un hombre realmente de una vitalidad extraordinaria. Por eso yo creo que nos queda y merece la pena reivindicarle, porque al menos sí que por mucho que alguien le intente olvidar, esas que hemos citado, Vamos a contar mentiras, o Usted puede ser un asesino, yo creo que casi cualquier persona que ame un poco el teatro y que está acostumbrado a ir al teatro, pues ha oído hablar de ellas, las conoce o las ha visto representadas. Hay que decir que él era yerno de Jardiel Poncela. Sí, él en su primer matrimonio se casó con Evangelina Jardiel, después estuvo casado con Eloísa con Carbonell, que es la madre de Almudena Paso, y sí, el Jardiel Poncela fue su yerno durante los primeros años de su vida. Y sí, se puede decir que en algún momento puede tener alguna influencia, pero realmente no, porque Los Pobrecitos, que era esa obra que señalaba al principio, que fue la que le lanzó a la fama, además era una obra con un realismo social, con una carga social importante, que luego Alfonso Paso, en sus entrevistas posteriores, en su revisión de la obra, decía que no era de sus favoritas, pero que sí, que reconocía que era la obra que le había puesto de moda,
por un público y una crítica diferente, luego él se apartó de ese estilo y algunos le dejaron de apoyar. Pero Los Pobrecitos no tiene ese estilo de arte nuevo que decía Alfonso Sastre. Yo creo que lo de Jardiel Poncela pues es simplemente una pequeña influencia, pero él es mucho más, porque además cambia de registro, como decía, es decir, la corbata, los de arriba. Es verdad que tiene comedias policíacas, pero Dos sin tres no es una comedia. Dos sin tres es una película, tengo la de formación cinematográfica, es una obra de teatro dramática, que no tiene escenas de comedia. Es verdad que vamos a contar mentiras, sí, pero es una comedia inmersa dentro de lo policíaco, por eso es tan atractivo para el público. Y hay, en ocasiones, pues sí, Ensañarnos sin vergüenza también es una comedia, otras son sátiras, es decir, que vemos distintas. El mejor mozo de España, pues se desarrolla en la Edad Media, es decir, que cambia de registro. Al tener tantas obras, vemos cómo es capaz de profundizar en la pareja humana, en sus secretos, en sus problemas, en las infidelidades, cómo es capaz de hacer una crítica social de la burguesía, pero a la vez mirarla con ese cariño con que mira a su público, donde trata de mostrarle sus defectos, pero no de insultarle, no de atacarle, sino de ser fiel a su propia esencia teatral. Es muy variado, no se repite, porque si se repitiera, pues esas 7 obras que estaban a la vez en el año 68 y que en otras ocasiones fueron 2, 3 y 4 seguidas, pues no hubieran podido salir adelante porque todas eran igual, no son muy variadas, y el lector, espectador, oyente, pues si se acerca a ellas, pues podrá ver que la carpintería teatral sabia es lo que las une, pero que después puede encontrar material muy distinto, que es lo que da vigor a su obra, lo mismo que la obra que antes decía, la recopilación de artículos periodísticos, Los Pasos Perdidos, donde demuestra su gran cultura, porque Alfonso Paso tenía varias carreras, sabía de historia, controlaba un montón de materias diferentes y por eso tenía esa introspección psicológica que era la que le permitía, con pocas pinceladas, pues crear personajes reales, personajes cercanos, que eso es lo que te hace permanecer vivo, porque si no, el teatro, que tiene esa viveza diferente a la de la novela, donde lo importante más es el lenguaje, el teatro, aunque se pueda leer, y es un placer leerlo, sí tiene calidad de página, pero el teatro está para ser representado. Por eso necesita el montaje, necesita la puesta en escena, la carpintería teatral, los actores, la interpretación. Y todo ello tiene que ser creíble, porque si no quedaría demasiado distanciado. Hay obras de teatro que a lo mejor tienen una gran calidad literaria, pero que casi son más para leer porque son casi irrepresentables. El Zapato de Raso de Paul Claudel, pues sí es una obra de gran calidad, una obra impresionante, pero es casi irrepresentable. Y hay otras obras muy, muy complicadas. Estas están hechas para verlas en las tablas, pero se pueden leer por su calidad de página y calidad de diálogos. Pero están hechas para verlas vivir, para que los personajes cobren vida, para que los actores nos acerquen al público las vivencias. Son unas vivencias de personas que nos interesan, personas cercanas del pueblo, muchas de ellas. De ahí, como digo y repito, la vigencia y la reivindicación necesaria de un autor como Alfonso Paso. Y su hija pues está llevando la iniciativa en esa reivindicación y revitalización de la figura, porque hay que decir que Alfonso Paso muere muy joven. Muere, sí, es pues, que muere Tino de Gracia en 1978. Con sí. 51 años, no había cumplido 52 todavía, en 1978, tenía toda la carrera por delante. Vamos, toda la carrera, gran parte de ella, puesto que llevaba 20 años escribiendo, pero estaba en plenitud creativa y probablemente pues hubiera iniciado una etapa distinta. Es verdad que era una etapa diferente, más complicada, donde había gente que ya le trataba de esquinar un poco y de apartar, pero él seguía teniendo el favor del público y sobre todo el talento. Por lo tanto, si la muerte no se lo hubiera arrebatado, pero aparte de la trascendencia del alma y de las personas, pues realmente los artistas siempre continúan vivos, siempre lo decimos, cuando desaparece un gran actor, un gran director de cine, un artista, un pintor, la obra permanece y vuelve a repetir. Y además en el caso de Paso, que como al estilo de Hitchcock salía en varias películas, en pequeños papeles, dirigió varias películas, se le recuerda en Nerón Paso, tiene una presencia física considerable. Hay otros autores que pueden ser muy conocidos, como Bueno Vallejo, pero quizás como cara o como personaje es menos porque él estaba más en la sombra. Y él decía, pues yo hago las obras, concedo alguna entrevista, pero Alfonso Paso sí sabía venderse a sí mismo, sabía ser esa estrella que vende teatro de calidad y comercial a la vez. Y, como decía antes, al igual que Hitchcock o DeMille, es de esos pocos directores, actores, donde realmente gran parte del público iba a ver la de Alfonso Paso. Por eso el chiste o la viñeta de Mingote, vamos a ver una de Paso, aunque estuviera protagonizado por López Vázquez, Gracita Morales, Alfredo Landa, quien fuera. Pero no iban a ver, vamos a ver la última de López Vázquez, sino que decían, vamos a ver una de Alfonso Paso. Es decir, su nombre estaba por encima del título.
Claro, Tenía que por ver a la encima del mujer. título. Sí. Claro, por eso él tenía esa presencia personal, esa simpatía, ese carisma, que es el que le hacía conectar, de tal manera que aunque él de actor, ya digo, interpretaba en algunas ocasiones, Juan Herón Paso lo protagonizó, pero él las vendía, las obras, las promovía, pero lógicamente luego los que interpretaban eran otros actores, por eso tiene el mérito de que la gente, de que el público se quedara con el nombre, con su cara, con sus diálogos, con sus frases, con su simpatía, con su carisma, que era el que también ayudaba, lógicamente, pues a acercar ese teatro al público. Y la verdad, pues él fue un poquito olvidado pues por todo, yo creo que por su adscripción política, ¿no? Un poquito. En realidad, sí, en realidad Alfonso Paso no es un autor político ni escritor político en absoluto, para nada, eso es una falacia. Él Pero se tenía sus dedicaba ideas, a claro. escribir, se dedicaba a escribir y realmente pues escribió en la época que escribió, los años 50, 60, 70, las que le tocó vivir, pero sí es cierto que como otros directores, pues Rafael Gil, otro grandísimo director de cine, pues parece que algunos de los fanáticos de las memorias y desmemorias, pues parece que encasillan y consideran que este no se acerca o no sigue el estilo que yo quiero y parece que les intentan cancelar, como quieren hacer hoy con otros grandes autores. Pero bueno, que el personaje, el público que se acerque o que quiera descubrir un nuevo montaje, pues no va a haber crítica social de la época, que continúa vigente, incluso va a decir, pues hombre, realmente en estos años, si esto continúa vigente, quiere decir que tiene esa validez contemporánea que es mucho más allá de un año nada más que sea particular, es decir, que se atrevía a hacer cosas. De hecho, tuvo problemas con la censura en numerosas ocasiones. Y sí, fue un autor de triunfo. Yo creo que también el principal problema, uno de los pecados capitales, es la envidia, un pecado capital de todos, pero en España la envidia es un poquito más fuerte quizás que en otros países. Y en España nos gusta destruir y atacar a aquellos que más triunfan. Por eso, si Alfonso Paso hubiera sido a lo mejor un autor pues desgraciado, más perseguido, fracasado, pues quizás ahora parece que tiene la simpatía del perdedor. Sin embargo, no es así. Un autor puede ser fracasado en su vida, como Van Gogh, como Kafka, pero también puede ser un triunfador, como Hitchcock, como DeMille, como Salvador Dalí, que vendía perfectamente sus obras, y no es ni más ni menos, sino que tiene también una grandísima calidad, pero despierta envidias, y Dalí despierta envidias, y Hitchcock y DeMille despertaban envidias, y Alfonso Paso también. Y lo que luego pasó es que al fallecer o al decaer un poco su éxito mayor, pues sí, lo lamentable es que a lo mejor alguna de las personas, a lo mejor no, seguramente alguna de las personas que le debían mucho, al que él le debía mucho, que le debían a él mucho, pues no fueron luego lo suficientemente generosos. Pero yo creo que lo fundamental quizás es esa envidia hispana y ese no reconocer a las personas que tienen éxito. Parece que el autor o el artista tiene que ser siempre un maldito. Ese malditismo es falso, porque como digo, las biografías, cada persona tiene las suyas y uno puede triunfar, como Rafael, como los que he dicho anteriormente, y triunfar en la vida. No necesariamente tienes que ser aquel que te descubren 200 años después de muerto y dice, vamos a vender, Van Gogh no vende ni un cuadro y ahora es un genio. Pues sí, perfectamente, pero esa envidia no extraña que la Biblia y los evangelios lo señalen como un pecado capital, porque es algo que siempre tenemos ahí como diciendo, pues si triunfa mucho, pues es que algo tendrá, es alguna ayuda tendrá, es que algún enchufe, alguna cosa, no, lo que tiene es talento, capacidad, carisma y conectar con el público, eso está muy bien, además miente el que no lo haga, salvo alguna persona muy muy rara, todas las personas que escriben lo hacemos para que nos lean, es decir, yo pues ya me gustaría a mí que la obra de teatro la vieran miles y miles de personas, o que pedazos de tiempo, la novela que presentamos el otro día y que está ahora en lanzamiento, ya me gustaría, es decir, es mentira el que un autor diga, no, yo solamente escribo para una minoría. Bueno, no sé, tiene que ser algún autor muy raro. Una cosa es que tú seas fiel a ti mismo y digas, no vendo mis convicciones y no hago cualquier cosa, vale, pero si yo lo escribo para que ojalá lo leyeran millones, y si lo leen millones, pues estaría súper contento, porque uno trata de comunicar. Por lo tanto, no podemos caer en esa envidia de aquellos que triunfan y luego tratar de decir, bueno, si ha triunfado será por alguna otra razón. No. Yo creo que además, como lo que queda es la obra, si después de escucharnos pues hay personas, y lectores, oyentes que nos escuchan y nos ven, pues lo mejor que pueden hacer es decir, voy a olvidar un poco lo que se dice, lo que otros hablan, a favor o en contra, y voy a ver, hay películas editadas en DVD, en YouTube hay obras de teatro, se puede encontrar La Corbata, porque ha sido editada por impulso de Almudena Paso, y vamos a leer algunas de las obras, y las que están en Estudio 1 con grandes actores las vamos a ver. Y las vamos a ver por nosotros mismos, sin que nadie nos diga qué es lo que tenemos que ver, lo que tenemos que hacer, sino las vamos a descubrir. Y ya verás cómo seguramente habrá una gran mayoría que dirá, pues estas obras están muy bien y no me importaría, me encantaría que se volvieran a representar en un escenario contemporáneo y a todo color si se diera una versión de Estudio 1, aunque es verdad que también los actores no son los mismos y es verdad que hoy no vivimos en la época más dorada del cine o de las artes, pero bueno, eso es un síntoma de los tiempos.
Pues Fernando, ahí queda. ¿Tú tienes alguna publicación de Alfonso Paso o algún libro? Yo tengo varios artículos sobre Alfonso Paso que están en mi blog y probablemente a ver si para el año que viene, que es el centenario, pues se puede preparar algo más. Esperamos, yo creo que Almudena es la que seguramente echará el resto para ese centenario. Y sí que me gustaría, si encontrase editor, pues lo que he hecho es escribir varios artículos, en bastantes páginas, de numerosas páginas, y dentro del cine español, del libro sobre el cine español en la era de Franco, pues lógicamente las películas que antes he citado, Vamos a contar mentiras, pues son películas importantes de Antoni Sassi, de Fernando Fernán Gómez, Los Palomos. Usted puede ser un asesino, de José María Forqué, que sí que se destacan no solamente por el texto, sino porque además en esos casos estaban dirigidas por notables directores. Pero sí que merece la pena destacar que algún editor editara una biografía de Alfonso Paso, una biografía artística con toda su obra, con todas sus vicisitudes, porque su vida, aún siendo breve para los cánones de una vida contemporánea, pero sin embargo es muy, muy, muy prolífica. Pues Fernando, habrá que esperar a ese centenario, que ya el tiempo corre que vuela, o sea que enseguida. Sí, sí. En septiembre del 26, todo el año 1926. Pero bueno, su fecha de nacimiento es septiembre y dentro de unos meses yo creo que ahora podemos estar en esos prolegómenos de ir preparando el camino para un centenario que merece la pena. Y como digo, lo mejor es ver la obra como cualquier director, no dar una conferencia, que está bien para presentarlo, lógicamente, como hacemos aquí, hacer un homenaje, hablar, sino en este caso realmente el mejor homenaje es tratar al público y a la gente como personas adultas y decir, yo te voy a presentar la obra, te la voy a hacer accesible, que hoy por fortuna están accesibles, pero hay que saber encontrarlas, porque antes era imposible, a lo mejor, sino cuando no estaba YouTube, pues uno las buscaba editadas en papel y si estaban agotadas se quedaba sin ellas, pero hoy si las sabes buscar las encuentras. Entonces eso es lo mejor, ponerlo a disposición de las personas para que cada uno juzgue por sí mismo y diga, pues me encanta y le voy a seguir. Y si a alguien no le gusta, pues nada, que se busque otra cosa. Bueno, pues ya digamos que establecemos la cita Muy bien, para ese centenario. perfecto. Ha sido un placer escucharte. Igualmente estar con vosotros. Venga, un abrazo. Adiós. Después de escuchar a Fernando Alonso Barahona hablar sobre Alfonso Paso, cambiamos totalmente de registro, como él dice, o de tercio, como dice Taurinos, y nos vamos al Jardín Botánico. Aquí con Ramón Morales Valverde. Hay que decir que eres biólogo, que eres, por lo tanto, pues experto. Enseñas además el Jardín Botánico, ¿no? Bueno, sí, yo es que he trabajado el Real Jardín Botánico de Madrid, el del Prado, porque hay otro jardín botánico en la ciudad universitaria que es muy moderno y, por cierto, tiene poco de botánico, lamentablemente, porque había habido un proyecto muy bueno para que fuera un jardín botánico moderno. Pero bueno, el Real Jardín Botánico de Madrid está en el Paseo del Prado, al lado de Atocha. Es un jardín realmente notable, de corte neoclásico, que se inauguró en 1781, o sea, que tiene 244 años en el mismo sitio. Cuando se hizo, su situación era casi en las afueras de Madrid, porque detrás había unos cerros, estaba la ermita de San Blas, que es donde está ahora el Observatorio Astronómico, y ya digo, era a las afueras. Ahora está en el centro. Coincidió que se hizo cuando se canalizó el arroyo del Prado, que debía ser probablemente en verano con poca agua, casi una cloaca. Entonces se canalizó y se hizo un paseo, el Paseo del Prado. Al otro lado de la población de Madrid estaban las huertas, unas huertas de los ciudadanos de Madrid que bajaban por la calle Huertas a sus huertas, que lindaban con las huertas de los Jerónimos. Entonces la corona, en tiempos de Carlos III, compró esas huertas a los ciudadanos de Madrid y allí se organizó. El arquitecto de palacio en aquel entonces, que era Sabatini, el que hizo la Puerta de Alcalá, pues hizo un plan para hacer un jardín botánico, ya digo, de corte neoclásico. Estábamos en plena Ilustración.
Hay que decir que Carlos III era muy aficionado a las ciencias naturales. Y lo mismo que hizo el Jardín Botánico, luego promovió el hacer un museo de ciencias naturales al lado, que es para lo que se hizo el actual edificio del Museo del Prado. Lo que pasa es que luego, en tiempos de Fernando VII, y debido a una serie de avatares históricos, pasó a ser el gran museo de pintura que es ahora, probablemente el mejor del mundo. Bueno, entonces... Tú haces una visita y vamos a ver, tú cuéntanos cuál fue la función del botánico. Se Pues crea... Mira, tú llegas allí, entras por la Plaza de Murillo, enfrente del Paseo del Prado, y es un jardín con una estructura muy bonita, que tiene 3 terrazas, 3... Claro, cuando se hizo, allí ya estaba aterrazado porque había huertas. Entonces se hicieron 3 allanamientos a diferentes alturas. El jardín tiene unas 7 hectáreas, llega prácticamente hasta la plaza de Carlos V, de donde está Atocha, vamos, creo que se llama así. Antes era mayor, donde está el Ministerio de Agricultura, también pertenecía al Botánico, que nos lo quitaron en 1860, 70. Bueno, entonces tú entras allí y es un jardín muy frondoso, tiene muchos árboles. Para ser jardín botánico realmente tiene demasiados árboles, pero claro, es que vivimos en Madrid, ya sabemos cómo son los veranos en Madrid. Si no tuviera tantos árboles, no sé si sobreviviría. El caso es que hay unas estructuras en las 3 terrazas que se separan por unos paseos y unas pequeñas escalinatas. Hay unas estructuras cuadradas que son lo que llamamos los cuadros y las escuelas botánicas. Y entonces ahí esas estructuras tienen unos setitos bajos o cordones, setos de boj, y están plantadas todas las diferentes plantas en la terraza de abajo según los usos. Primero encontramos las plantas ornamentales, han estado los tulipanes muy bonitos, ahora hay muchos lirios, luego están hay rosaledas, plantas de uso, hay también más adelante plantas medicinales, plantas aromáticas, y después hay una zona que es la huerta. Entonces eso es la primera terraza, que son 2 filas de cuadros, como digo, y cada cuadro realmente en el centro tiene un fontín, una fuentecita, que es con lo que se regaba antiguamente, porque no se concibe un jardín sin riego en nuestro clima. Y está rodeado, ya digo, por esos setos bajitos de boj. La segunda terraza, pues la segunda terraza tiene las plantas en orden sistemático de familias botánicas. Por ejemplo, la familia de las compuestas, que son lo que llamamos científicamente las compuestas, que son la familia de los girasoles, de las margaritas, de la manzanilla, de las alcachofas, o la familia de las labiadas, que son plantas todas aromáticas, el cantueso, el espliego, la salvia, la menta, la hierbabuena, el orégano, todas estas. Hay otras familias, la de las umbelíferas, la del anís, la del en fin. Sí, que ahí vamos viendo y todas tienen estas clases de plantas, ¿no? Claro, y todas tienen, es un jardín especial porque es botánico, porque todas tienen un letrerito con su nombre científico. También suele tener el nombre vulgar, la familia a la que pertenece y de dónde es oriunda, porque tenemos muchas plantas de otros muchos países. Claro, la mayoría de ellas, no siendo las del invernadero, son de nuestras latitudes, porque claro, nosotros no podemos tener plantas tropicales, en invierno con el frío se morirían. Pero de las mismas latitudes de Asia, por ejemplo, de China y de Japón, o de Norteamérica, desde México hasta Canadá, pues ahí aguantan bien las plantas, estas plantas. Entonces ahí tenemos muchos árboles, más de la cuenta, pero ya digo, la sombra en verano es importante. Hay unos 1.300 árboles de aproximadamente 200 o algo más, especies diferentes. 1.300, ahí dice sí, pronto, ¿no? 1.300, algunos muy viejos.
Y esos árboles viejos, el problema que tienen, los árboles, como todos los seres vivos, cuando son viejos se mueren, o se pueden morir. Entonces, tienen que estar muy controlados, porque claro, si se cae un árbol, organiza un jaleo muy grande, ¿eh? Y hay 100 o 200 que están muy bien controlados y se les hace unos análisis a ver si tienen las raíces bien ancladas, en fin. Ir a ver el jardín botánico es muy recomendable y muy bonito porque se aprende mucho, sobre todo si te lo guían. Es mejor que te lo guíe alguien que lo conozca. ¿Y allí hay guías o cómo funciona? ¿O tú eres guía, no? Allí, ¿o? No, yo eso es lo que quería hablar. Yo he sido investigador en el Jardín Botánico 44 años, porque ligado al Jardín Botánico hay un centro de investigación que está arriba en la esquina con la calle Alfonso XII, lindando con la Cuesta Moyano. Ese centro de investigación pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una gran macroestructura que engloba muchísimos centros de investigación en toda España, ¿eh? Entonces, tiene la parte de investigación, que es donde yo he estado, aunque siempre ligado con el jardín, y la parte de museística, porque el Jardín Botánico es un museo de plantas vivas, ¿eh? Hay otro centro parecido, que es el Museo de Ciencias Naturales. Tiene la parte museística, que es el museo, y luego tiene un centro de investigación que se dedican a estudiar minerales y animales, ¿eh? En general naturaleza, nosotros plantas y hongos, ¿eh? Y allí vamos a ver, quien quiera hacer una visita, ¿qué tiene que...? Pues nada, no tiene más que ir allí y entrar. Si quiere... Hay visitas guiadas a ella. Si quiere contratar una guía o un guía que le enseñe, pues tiene que decirlo. Pero tiene visitas guiadas porque es conveniente. Pues hay sí. visitas guiadas. En la página web del Jardín Botánico hay muchas ofertas de muchas visitas que son gratis, hay solo que pagar la entrada. Entonces es interesante. Yo recomiendo a todos los que me están escuchando que vayan a ver el Jardín Botánico, sobre todo ahora, es una época muy bonita, la primavera. También el otoño. En todas las épocas, en otoño es precioso también. En todas las épocas del año es precioso, porque es sentir un jardín especial, que es botánico, que se dedica a la investigación y se dedica a la difusión del conocimiento sobre plantas. Y se dedica también a la conservación, es otra de las facetas del Jardín Botánico de Madrid. La conservación, por ejemplo, tenemos plantas. Hace poco, en 1996, se descubrió un árbol nuevo en el sur de Australia, la Bohemia nobilis, una especie parecida al pino nueva, ¿eh? Entonces, ya sabemos que en Australia hay muchos incendios forestales y ese bosque está solo en un barranco. Entonces, germinaba muy bien en las semillas y han mandado a todos los jardines botánicos del mundo 2 arbolitos de Bohemia nobilis. Allí tenemos los 2. Si algún día desaparece en la naturaleza, pues ahí queda. Ahí queda en todos los jardines botánicos del mundo 2 arbolitos de Bohemia nobilis. Bueno, hay que decir que Ramón es cofrade de Santiago, que viene mucho por aquí. Y bueno, hace poco organizaste una visita el sábado pasado. Sí, pero no se hizo al final. Ah, no se hizo. Pues mira, yo no pude ir porque ese mismo sábado, un poquito más arriba, en el cuartel general del Ejército, juraba bandera. Ya, pues mira, no se hizo porque como había una manifestación en Atocha y además daban mal tiempo, se canceló, sí. Y la vamos a hacer a principios de septiembre. Ah, pues genial. Mira, me apuntaré y ya la vemos y luego la comentamos aquí, si te parece. Muy bien, y bueno, animar a todo el mundo que vaya al botánico. Sí. Que además se tiene que estar fresquito por allí, ¿no? Hombre, sí, es un jardín muy bonito y además lo propio de un jardín es para esparcimiento espiritual, estar a gusto, disfrutar de la naturaleza, que es una naturaleza domesticada, hecha, formada. Hay plantas que huelen, ver las flores, ver el color, ver el viento, cómo se mecen los árboles, los arbustos,
es un gusto. Pasear por un jardín es un gusto. Yo creo que merece la pena ir. Os animo a todos los oyentes a que vayáis por allí. La entrada es muy barata. Los jubilados solo pagan €1 y otras muchas personas pueden entrar gratis. Profesores, en fin. La prensa no entramos gratis. Pues creo que sí. Ah, sí, bueno. No estoy seguro, pero no lo sé. Hacemos un artículo Sí. del Jardín Botánico. Sí. Así que cuando queráis, y por supuesto si queréis contratar una guía, hombre, yo no cobro por la guía, porque yo he sido investigador y Nos gustaría que nos lo enseñaras tú. Además, pues mira, nada, el organizamos plan... una visita. Pues por supuesto que lo vamos a organizar. Mira, además es que tenemos un plan, ya te digo, en línea recta hacia Cibeles, Museo Naval, que con Paco nos vamos al Museo Naval, tenemos que hablar del Santísima Trinidad, ¿no? Si Tú empieza ya con el Santísima Trinidad, porque así aprovechamos minutos. Bueno, ya sabes que cuando llego yo nos vamos a la guerra. Bueno. Y yo hoy quiero hablarles de lo que he dicho al principio, de aquella una acción tan desconocida como importantísima, que es la captura de un gran convoy británico el 9 de agosto de 1780 con destino a América y a la India. Pero la mayor parte de ese convoy iba a América a reforzar a un ejército británico y una armada británica que estaba teniendo muchas dificultades para luchar con los rebeldes de las 13 colonias. De hecho, un par de años antes habían perdido una batalla importante, la de Saratoga, y también un año antes habían perdido con Gálvez la Florida y Pensacola. O sea, quiere decir que estaban auténticamente en auténticos apuros. Y ese convoy se organizó precisamente para reforzar ese ejército, que de haber llegado es muy posible que hubiera cambiado el signo de la historia, porque posiblemente no hubieran triunfado los americanos, los rebeldes, contra un ejército profesional, poderoso y muy reforzado de haber llegado ese convoy. Este convoy se forma en julio de 1780 al sur de Inglaterra, entre los puertos de Portsmouth y Plymouth, y afortunadamente nuestro servicio de espionaje en Londres funcionó a las mil maravillas en esa ocasión. Menos mal, ¿no? Sí, aunque más que nada, por una vez en la vida, sin que sirva de precedente, funcionó estupendamente y avisó con tiempo a Floridablanca, que era el secretario de Estado y de Marina y de Guerra, de ese convoy. Y ante las dudas de Carlos III llegó otra información, esta vez procedente de América. Nuestros espías en Filadelfia también hicieron su trabajo y confirmaron que se estaba esperando ese convoy allí en América. Con lo cual, evidentemente, con esas dos informaciones, y Floridablanca, que era un hombre muy lanzado y sobre todo muy implicado en estas cosas, lo puso todo a huevo, que se dice. También es cierto que le ayudó mucho una generación de marinos ilustres, la mejor que ha tenido nuestra historia y nuestra armada. Marinos como Córdoba, Lángara, Mazarredo, Gravina, Alcalá Galiano, Churruca. Sería interminable la lista de ilustres marinos, científicos, militares, de una cultura enorme y de un valor probado a prueba de bomba, como muchos sufrirían en sus carnes en muchas batallas. Pues entre todas estas funciones se conjuga esta acción. Cuando sale el convoy de Inglaterra con rumbo sur, de Cádiz sale esta flota española a la que se le ha unido una francesa con rumbo este, con la idea de interceptarles. Según bajan por el Atlántico paralelos a la costa portuguesa, camino de Madeira, la idea es sencillamente interponerse en su ruta. Pero claro, con una prevención y con un estudio de la navegación maravilloso, porque si te pasas un par de millas de la ruta, a lo mejor ni os veis en el horizonte. Entonces está todo súper calculado, tanto Córdoba como Mazarredo eran en ese aspecto expertos marinos profesionales y lo hicieron todo conjuntamente y perfectamente. Así que ese 9 de agosto, en la madrugada del 9 de agosto, la flota española hispano-francesa, para ser más exacto, se interpone en la ruta del convoy británico, que se mete en la boca del lobo sin percatarse, porque ni los esperaba ni sabía que estaban allí.
y la poca escolta que llevaban los británicos, porque muchas veces también los británicos cometen errores, llevados por su prepotencia y por su nadie nos va a atacar, pues en cuanto vio las dimensiones de esa armada y lo que iba a pasar, pues evidentemente dio media vuelta. Enseñó la popa a los españoles y dijo hasta luego, Lucas. Luego a su capitán lo sometió a un consejo de guerra, por cierto. El caso es que ese día, 9 de agosto, mientras la escolta inglesa huía, la flota británica intentaba dispersarse. La flota española me habría gustado estar en el puente de Santísima Trinidad. ¿Te hubiera gustado? Me habría gustado estar para ver las caras de satisfacción de nuestros marinos, las caras de decir, por fin, les hemos cogido, esta vez nosotros a ellos, después de aguantar décadas y siglos, aguantando el acoso, la piratería, los ataques indiscriminados, pues que sea al revés. Yo me imagino que la cara de satisfacción y de gusto de esos hombres tuvo que ser impagable de ver. El caso es que cuando se comprueba que esa flota que estaban buscando y que encima no tiene protección, pues lo más bonito de toda esta historia es, como lo cuentan muchas memorias, de cuando en la Santísima Trinidad se izan las señales de banderas que dice caza libre o caza, o sea, que cada cual escoja un barco y se vaya por él. Y es lo que ocurrió. La escuadra británica se dispersó, la escuadra española sencillamente cada uno fue buscando un objetivo sobre el que caer, y al final, pues de los casi 60 buques de transporte, ese día se capturaron 52 y 2 días después otros 3 más. O sea, 55 de esos buques fueron capturados, fueron llevados como presas marinadas a Cádiz, donde también me habría gustado estar, en Cádiz, viendo llegar no ese día. No se puede estar en todos los sitios. No, efectivamente, pero es una pena, y al fin y al cabo uno tiene la virtud de poder soñar con esas cosas. Ya es tú que yo enseguida me transporto a estos sitios. Y en Cádiz, con todo lo que ha sufrido con los ingleses, y aún le queda por sufrir, ver llegar a esa flota española, francesa, tirando de una flota inglesa capturada, tuvo que ser un espectáculo. Una gozada, ¿no? Que se dice. Un espectáculo impensable, sí, sí, sí. Luego, además por encima, constituyó la fortuna de mucha gente. Tanto la flota española, la Armada Española se quedó con 5 de esas fragatas inglesas, porque muchas estaban armadas y bien armadas, pero luego el resto se subastó, se vendió a comerciantes gaditanos, incluso a comerciantes franceses, con lo cual la riqueza en Cádiz en ese momento se desbordó por todos sitios. Además, ese convoy británico se capturaron 3.000 prisioneros, entre ellos el gobernador de Jamaica y su familia, que iba para Jamaica. Se capturaron 80.000 mosquetes, 3.000 barriles de pólvora, que es una cifra totalmente impensable. Pertrechos, uniformes, víveres y 1 millón de libras al contado que llevaban los barcos para pagar todos los sueldos y demás que había que pagar en América. Y entre ese dinero, lo más divertido de toda esta historia es que iba también una pequeña fortuna que invirtió el rey Jorge III. Pues ya sabes tú que la monarquía británica, aparte de ser monarquía, es un negocio. Y tenían negocios. Y parte de ese dinero que llevaba el rey Jorge lo perdió. Así como la bolsa de Londres cayó, la empresa Joyce casi entra en quiebra, y el desastre económico para Inglaterra fue brutal. Aunque luego hay que decir que se supo recuperar a tiempo. Y el propio rey Jorge III, cuando se enteró de todo esto, le dio una lipotimia y se desmayó. Bueno, veo que gozas, ¿eh? Es que sí. Con la lipotimia. No, lo que gozo es con la acción en sí misma, porque la historia de la Armada Española está muy estudiada en base a sus derrotas. Ahora vendrán muchas, vendrán la de Cabo Finisterre, la de Cabo San Vicente, la de Trafalgar, pero claro, no estamos acostumbrados a estas victorias. Hay que explotar las victorias. Aplastantes, pues una victoria aplastante. Y de hecho, como decía al principio, esto dio pie a que en América no llegara esos refuerzos, y un año después, tras la victoria de Yorktown, pues, y luego la de Galvez en Pensacola, pues sencillamente la colonia inglesa perdiera sus colonias norteamericanas y se convirtieran en los Estados Unidos de América. O sea que realmente es importante por lo que supone para España y por lo que supuso para los Estados Unidos futuros. Oye, hay que decir a los que nos estén oyendo, los oyentes que nos estén escuchando, que no sean de Madrid,
Que estamos hablando de 2 lugares que están en línea. Sí, el Museo Naval. Allí tenemos la maqueta del Santísima ahí Trinidad. está, preciosidad. Pero fíjate, el Santísima Trinidad que participa en esta acción no es el mismo que participa en Trafalgar, porque cuando se construye en La Habana lo hace sobre 3 puentes y 112 cañones. Y en Trafalgar ya se le ha sumado un puente más y hasta 140 cañones. O sea, no es el mismo buque físicamente, aunque es el mismo navío, pero es un buque totalmente distinto de una a otra acción, de Trafalgar a esta acción. Es una pena que en Trafalgar pasara lo que pasara, pero bueno, ya otro día contaremos lo de Trafalgar, si quieres. Exactamente, otro día. Y bueno, yo digo que están en línea porque se puede aprovechar y hacer una visita al Museo Naval, y luego, pues, no sé, descansar en el... Nos vamos al Ritz a tomar un bueno, vermut entre medias, sí, se puede ir al claro, Ritz, está en claro. medio. Está ahí la Museo terraza. Naval, está el Museo, está el Ritz, el Museo del Prado y el... Bueno, pero hay que elegir entre el Naval, el Museo del Prado merece... No, yo al Museo del Prado no voy, está demasiado masificado de gente. Exactamente, pero el Naval es muy agradable. Sí. Yo creo que luego pues a descansar al Botánico, ¿no? El Botánico, acércate para que se te oiga. Sí. ¿Qué horario tiene? Pues mira, mayo, junio, julio y agosto, de 10 a 9. De la noche. Sí. Bueno, los domingos también, ¿no? Sí, todos los días. Todos De los 10 días. de la mañana a 9 de la tarde. Pues oye, da tiempo a echar un paseo por el Naval, que el Sí. Naval además es una maravilla de... Sí, es pequeño y se ve rápidamente. y se ve sí. rápido, allí ver nuestro querido San Telmo, ¿verdad? También. Luego también, sabes tú que siempre que yo voy al Museo Naval, siempre rindo pleitesía y al pasar por su maqueta, el San Telmo. La gente ya que estoy un poquito loco es un buque desgraciado que nunca no combatió en ninguna batalla y que acabó como acabó. Ya, Sí, como ya ya hablamos contamos. aquí. como Ya contamos ¿eh? aquí, una pena. Sí, de hecho, a mí la pena fue que no me diera para hacer un libro sobre eso. Todavía estás a tiempo. No interesa prácticamente a nivel No interesa a nadie. editorial. Bueno, las publicaciones están muy complicadas en todas las materias, no solamente el San Telmo, ¿eh? Bueno, cuesta mucho publicar y por eso la gente se va a Amazon y a estos medios, fíjate, que imagino que tú no entras por esos métodos. Pero fíjate, tú eres tradicional. Hablando un poco de todo, acaban de salir ahora mismo a la calle, están recién calentitos de imprenta, 2 novelas históricas sobre la historia de nuestra Armada. Una de ellas, además, de esta acción que acabo de contar, y otra sobre la historia de los Farragut, los marinos mallorquines que acabaron en América y acabaron siendo almirantes de la US Navy. O sea que son tonas que... Y eso también muy desconocido. Hombre, por supuesto que sí, muy interesantes. Descubriendo nuestra historia contigo, con Paco Vela. Claro, Tenemos claro. que hacer una sección. Pues ya hablaremos de esos 2 libros porque tienen muy buena pinta y cuando los lea haremos una reseña. Pues sí. Pues Que hay hace que falta hacerla. porque estamos huérfanos de publicaciones realmente buenas, porque se escribe mucha basura camuflada como novela histórica y sobre todo si es hecha por ingleses. Está de moda la novela histórica, pero no toda la novela histórica es buena. Hombre, es que nos falta un empujoncito hispano, hecho por españoles sobre nuestra historia. Cierto que se ha publicado mucho en la Edad Media, de la época romana, por ejemplo, también, pero de esta época de nuestra Armada y de esta época, muy poquito. Y lo poquito que hay, que es inglés, es infumable. O sea, Infumable, sí, no, totalmente. desde Por luego. mucho que me los quieran vender a escritores ingleses sobre armadas, es infumable porque nos ponen siempre, no es que nos pongan mal por lo que sea, sino que es Se ponen peor. es despreciable como opinan sobre nuestra armada. Por Dios, tenemos los mejores marinos de la época. Es una época que tenemos los mejores marinos y los mejores buques, directamente. Oye, los mejores jardines. Y los mejores. El jardín botánico, porque ahí coinciden épocas, la Ilustración, Carlos III, Claro, ¿verdad? sí, Carlos III, III también impulsa el botánico, Sí, que sí, fue un claro. gran rey, Carlos III. Sí, hombre, fue un gran rey, ya lo creo. El mejor alcalde de Madrid, sí, hizo mucho. Hizo para la ciencia, vamos, la Ilustración. Hay un cuadro de Carlos III estudiando una planta y viendo en un libro y estudiando una florecita. O sea, Sí. que son hechos
cercanos. Claro, es que estamos en la misma época, 1780 es Carlos III. Claro, sí. Aunque ya es un Carlos III bastante un poquito abúlico y abatido después de lo de Esquilache, Sí, pero sigue siendo... hasta el 89 creo que sí, estuvo. hasta el 89, sí. O sea, que Esquilache acabó con él. No es que acabara con él, a Esquilache le metió el miedo en el cuerpo. No Esquilache, sino el motín de Esquilache fue el que le metió el miedo en el cuerpo. Bueno, Una estas vez cosas el que otro día. pasan. Pero bueno, yo creo que se puede organizar un plan, Museo Naval, y luego... Habrá que ponerse zapatillas cómodas. Pues sí, zapatillas cómodas, pero ya en Naval, y luego pues al botánico allí a descansar y ver las... Yo el botánico lo conozco, pero desde fuera, porque soy mucho de ir a Paseo del Prado, a andar y a pasar, y más ahora que los domingos es casi peatonal, toda la mañana. Y yo lo conozco desde el Paseo del Prado. No, yo he entrado en el botánico, o sea, yo he visitado el botánico hace años, pero he visitado el botánico. Impresiona, esos árboles que están tan ya desmadejados, que tienen puestos ahí unos soportes y unos agarres que llaman. Sí, hay uno de ellos que se empeña en poner un soporte. Los árboles muy viejos, pues hay veces que hay que liquidarlos. Hay que dejarles morir. Claro. Porque no, dejarles morir, no, cortarles antes de que se mueran, porque ¿Ah, sí? cuando se mueran organizan grandes jaleos. Claro. Pero en fin, ahora... No es raro, porque si vas mucho por Madrid, donde hay grandes árboles que están muy inclinados, acaban por ponerles siempre unos soportes. Bueno, porque hay esa idea de no podar y no cortar. Claro. Yo te digo una cosa, el botánico, o sea, desde fuera, no te imaginas lo que vas a encontrar dentro. Yo por lo menos cuando lo he visitado me he llevado esa impresión. Tú por fuera lo ves bonito y tal, pero cuando entras ves lo que es en realidad y te sorprende. Hay mucho que ver. Para bien, o sea, yo te digo mi impresión cuando lo vi pues hace años. No sé, David, si ya nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. Pues hoy ha sido estupendo y además hemos montado un plan, ya te digo, perfecto, en el Museo del Prado. Bueno, primero nos vamos al teatro. Si no tenemos obra en cartel, pues YouTube. A mí me ha hecho recordar mucho a mis padres. Mis padres eran... Bueno, a los cuando míos. veían el Estudio 1 en la tele, Sí, todas estas horas. mis padres Claro. eran aficionadísimos al teatro y como no, Alfonso Paso. Por supuesto. Ellos Menudo, iban Alfonso Paso. iban muchísimo y luego pues a mí me han llevado al teatro desde prácticamente que he podido ir o sea, que iba a un teatro y podía estar ahí sentadita. ¿Qué televisión la que hay años con Estudios Pues sí, unos y demás? sí. Como la de ahora. Pues a ver YouTube y dejarnos pues de estas series así extrañas que hay o telenovelas o yo no sé qué hay. Y bueno, ya nos pone sintonía ya, David, o sea, nos tenemos que ir. Nos corta. Bueno, pues nada, que paséis una semana estupenda y aquí nos volvemos a reencontrar la próxima semana en Forma. ¡Sed muy felices!